la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. Vamos a comenzar toda la historia leyendo en el 1:5, aunque después vamos a encontrar cuando el Señor habla con Josué en el capítulo 7. Pero me interesa esta otra pregunta, porque es como que Dios quiere hacer recapacitar a su pueblo acerca de la condición en que se encuentra y hacerlos pensar en que de alguna manera no están actuando como deberían de actuar y que tienen que corregir su proceder. Eso es lo que Dios hizo con Moisés, al decirle: ¿y por qué clamas a mí? Decirle al pueblo que marche y tú dividí el mar. Y entonces Moisés puede encontrarse sorprendido: yo dividir el mar, si yo no puedo. Pero todo es posible si tenemos la palabra de Dios como respaldo en nuestra vida. El problema es que no creemos eso. Imagínense que Moisés no hubiera creído y no hubiera levantado su mano. Entonces Dios se queda esperando la mano levantada para abrir el mar, porque fue hasta que Moisés levantó la mano que Dios abrió el mar. Y después Dios se queda esperando a que Moisés levante la mano para cerrar el mar. Y yo creo que hay muchos mares en un sentido espiritual que no se han abierto en nuestra vida porque no hemos hecho lo que Dios dice que hagamos. Y entonces entienda que somos como colaboradores de Dios. Dios quiere gloriarse manifestando su poder, manifestando su respaldo en nuestra vida, de manera que mientras Moisés levanta la mano, Dios muestra su poder. Vemos en la palabra que el respaldo de Dios se da en la medida que nosotros le creemos y le obedecemos. Hubo un hombre que tenía la mano seca y el Señor Jesús lo puso en medio y le dijo: extiende tu mano. Este hombre pudo haberle dicho al Señor: si no puedo. Pero el hombre obedeció. Nuestro problema es que no obedecemos a Dios y tenemos que corregir eso. Parte del tropiezo hacia la victoria es nuestra desobediencia. Parte del tropiezo hacia la victoria es nuestra incredulidad, nuestra falta de estabilidad o de fidelidad. Y esta noche, mientras meditamos en las claves de victoria, es mi deseo que usted analice cómo usted puede volver al camino, cómo usted puede alinearse con lo que es la voluntad de Dios. Josué capítulo 1, verso 5. Dios ha hablado con Josué acerca de la muerte de Moisés y acerca de él siendo establecido como un relevo. Así que en el verso 5 el Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mire qué promesa más tremenda, hermano. Supóngase que a usted el Señor se le apareciera y le dijera: nunca jamás te vas a enfermar. ¿Le podría usted creer a Dios si el Señor viniera con una promesa como esa, hermano? Supóngase que el Señor le dijera: jamás vas a tener necesidad de dinero y nunca te va a hacer falta nada. ¿Se imagina usted que el Señor le dijera eso? ¿Le creería al Señor? Porque yo creo que el problema es ese, que Dios nos habla pero no le creemos. Porque de hecho Dios ya habló y las cosas que le dije Dios ya las dijo. Pero hay muchos creyentes que no están disfrutando de la provisión de Dios. Ahora, le sucedió también a Josué, y por eso quise examinar este pasaje, porque aunque Dios le dijo que nunca nadie le iba a poder hacer frente, más adelante encontramos que Josué fue derrotado. Y entonces hay que aprender por qué. Amén. ¿Está conmigo? Ahora, el Señor le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Y cómo estuvo el Señor con Moisés? Hermano, le hablaba de una manera directa, de una manera personal. Le revelaba sus planes, le revelaba sus propósitos. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vuelvo a hacer una pregunta similar. ¿Le creería usted a Dios si Dios le dijera eso? Es que el asunto es que ya se lo dijo. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero usted a veces se siente solo, ¿verdad? Usted a veces se siente sola. Pues si es que lo que se siente es diferente de lo que Dios ha dicho.
Y el problema es que nosotros dejamos que nuestros sentimientos caminen por su propia cuenta, en lugar de nosotros controlar u orientar nuestros sentimientos en base a la palabra. Entonces voy a mostrarle algo. Dios le dio claves a Josué para la victoria. Y hermano, lo que Dios le ofreció a Josué es tremendo. Pero fíjese que lo que Dios le ofreció a Josué, nosotros también lo tenemos. Y entonces la victoria que estaba disponible para Josué también está disponible para nosotros. Así que mientras meditamos en la palabra, espero que su espíritu sea levantado, su fe sea edificada y usted sea bendecido esta noche. Así que el Señor le dice: nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Por segunda vez Dios le dice a Josué que Él quiere que se esfuerce y que sea valiente. Ahora, si Dios le está diciendo a Josué que se esfuerce y que sea valiente, es porque es muy probable que él se desanime, es muy probable que él tenga temor, que experimente el cansancio, que tome la decisión de rendirse. Así que Dios está diciéndole a Josué que es importante que él tome una participación. Este es el punto entonces en el camino hacia la victoria. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, se lo dije el día domingo. Dios quiere nuestra bendición y Él obra a favor nuestro, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Ahora, Dios le ofrece victoria a Josué, le ofrece su respaldo, pero le pide que se esfuerce. Y aquí es donde está la falla de muchos cristianos. Hay un montón de cristianos que no se esfuerzan, ni siquiera para decir amén, aunque ese no era un buen momento para decir amén. Otros momentos son mejores. Pero la verdad es que hay muchos cristianos que no se esfuerzan, demasiados diría yo, porque yo creo que es necesario llegar a un punto en nuestro caminar con Cristo donde ya entendimos que solo en Él está la vida, que solo Él puede perdonar pecados, que solamente Él puede salvar, que solamente Él puede sanar. Y entonces tomar una decisión radical donde ya no es cuestión de seguirle de lejos como Pedro lo hizo. Tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde entendemos que para qué nos vamos a detener, para qué nos vamos a entretener, para qué vamos a retroceder, para qué vamos a apartarnos, si no va a traer ningún beneficio a nuestra vida. Pero lo que sucede es que la vida cristiana demanda esfuerzo. Es mucho más que dejar de fumar, dejar de beber, dejar de andar trasnochando y de cometer esos grandes pecados en los que tal vez estábamos involucrados cuando no conocíamos al Señor. Es mucho más que eso. Es ser transformados. El Señor nos salva, pero Él también está interesado en esta transformación, en el cambio de corazón, en el desarrollo de cualidades y virtudes por su Espíritu. Pero tenemos una lucha contra el pecado, tenemos un enemigo y tenemos circunstancias que van a tratar de oprimirnos, y esto demanda esfuerzo. Y es mucho más que levantarse temprano el domingo. Es mucho más que tener un ministerio, 2 ministerios, 3 ministerios y seguir adelante. Es mucho más. Es soportar toda la presión espiritual, es soportar los problemas que vengan sobre su vida, es soportar la tentación, es soportar todo y seguir adelante, sabiendo que es fiel el que ha prometido que lo va a sostener con su diestra. Y seguir adelante creyendo: el Señor terminará su propósito, Él va a cumplir su propósito en mi vida, Él no me va a dejar. Es importante a veces entender las etapas de la vida, ¿no? Hay etapas donde estamos descansando, pero hay etapas donde estamos disfrutando, pero hay etapas donde estamos esperando, hay etapas donde estamos peleando. Hay que entender en qué etapa estamos. Pero en cualquier etapa que estemos es necesario retener la fe y permanecer y esforzarnos. Y esta instrucción que Dios le da a Josué es una instrucción que yo creo que muchos cristianos evangélicos no han tomado en cuenta. Solamente esfuérzate. 3 veces se lo dice el Señor. Se lo dice en el verso 6, se lo dice en el verso 7 y se lo dice en el verso 9. Ahora,
Él le hace ver que el esfuerzo y la valentía que espera que Josué manifieste tienen que aplicarse en hacer lo que está escrito en la ley, para que cuides de hacer conforme a lo que está, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Se lo hace de una manera personal. Mire, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Sabe que usted tiene que aprender a hacer la palabra personal? Porque muchas veces hacemos la palabra muy generalizada, y cuando la generalizamos la diluimos, y entonces tomamos una parte para nosotros y otra parte para otros. Pero la palabra hay que apropiarnos de ella, y hay que entender que Dios está hablándonos de una manera directa y personal. Dios le dice: como mi siervo Moisés te mandó. No le dice: como mi siervo Moisés les mandó, sino que lo aplica a él de una manera personal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los beneficios también sean personales. Así que le dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Imagínese, hermano, alguien que todo lo que haga le salga bien. Yo he oído de gente que dice que todo lo que hace le sale mal, pero nunca he oído a alguien que diga: mire, bendito Dios, que yo todo lo que hago me sale bien. Oigo de gente que disfruta la vida, sí, habla del favor de Dios, la gracia de Dios, el respaldo de Dios, pero no he oído de alguien que me diga: a mí nunca nada me ha salido mal, a mí todo me sale bien. Y esto es lo que Dios le ofrece a Josué, para que todas las cosas que emprendas tenga prosperidad. Y es la misma promesa que está en el Salmo 1: para el varón que no anduvo en consejo de malos, que medita en la palabra de día y de noche, dice que todo lo que hace prosperará. O sea que, hermano, la voluntad de Dios realmente bendición, pero de veras, bendición, bendición. No una de cal y dos de arena. ¿Alguien entiende eso? Sino la bendición de Dios de una manera completa, pero está conectada con la obediencia. Verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Qué curioso que no le dice que no se aparte este libro de tus ojos, porque lo lógico es que el libro tiene que estar delante de su vista para leerlo. Pero cuando dice nunca se apartará de tu boca, ¿sabe qué significa? Ya se lo puede, ya lo vio, ya lo leyó, ya lo memorizó, lo aprendió y ahora lo habla. ¿Cómo los evangélicos van a hablar la palabra si ni leen la palabra? Están escondidos los principios de la victoria. Están escondidos los secretos que el enemigo tiene para mantener a un creyente en derrota. Es curioso. Nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y otra vez, todo te saldrá bien. Confirmando lo que está en el verso 7: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que vemos que el Señor está dando instrucciones a Josué relacionados con su bendición, con su victoria, con un estilo de vida donde se revela la voluntad de Dios. Ahora vea que dice: entonces, cuando él medite en la ley de día y de noche, cuando él guarde, cuando él obedezca todo lo que está escrito, entonces habrá prosperidad en todo lo que haga. Por ahí salió alguien diciendo que si los jóvenes amaran su Biblia como aman su teléfono, y alguien más le agregó: y si leyeran su Biblia tanto como leen los mensajes o el tiempo que ocupan para poder leer mensajes en su teléfono, sus vidas podrían cambiar. Porque alguien puede pasar en el teléfono horas y horas, pero no pasan en la Biblia ni siquiera media hora al día. Y resulta que la palabra tiene el poder de sanar, tiene el poder de salvar, tiene el poder de mostrarnos el camino de la victoria y de la bendición. Y el diablo va a tratar de apartarnos de la palabra. Y entonces vamos a tener justificaciones: mi trabajo, me levanto temprano, me acuesto noche, etcétera, etcétera. Pero si entendemos que la palabra es como el maná, si entendemos que la palabra es el pan espiritual, lo necesitamos. Si entendiéramos que la oración es como respirar, no podemos continuar vivos si no respiramos. Entonces nos ocupáramos más de la palabra y de la oración, entendiendo que estos son los principios espirituales que establecen nuestra vida.
y que nos permiten enfocarnos o encaminarnos hacia la bendición. Por tercera vez el Señor le dice a Josué en el verso 9: mira que te mando. O sea que es un mandato. Es otro aspecto importante de la palabra. Muchas veces nosotros tomamos la palabra como consejos, como una instrucción, ¿verdad? Tomamos la palabra como información que puede ser muy útil bajo ciertas circunstancias. Pero si dejamos de pensar de esa manera y tomamos la palabra como mandato, como mandamiento, y nos disponemos para obedecer, entonces vamos a ser más prontos en ver los resultados y los beneficios de obedecer la palabra. Mire, véalo de esta manera: mira que te mando que te esfuerces, te mando que seas valiente, te mando que no temas, te mando que no desmayes. O sea que es un mandato. No tener temor es un mandato. No tirar la toalla, no desmayar, es un mandato. El esforzarse es un mandato. Hay ocasiones, hermano, en que realmente demanda un gran esfuerzo congregarse. Yo lo sé, demanda un gran esfuerzo congregarse. Demanda un gran esfuerzo que usted pueda estar de pie o postrado dándole a Dios la adoración que Él merece. Demanda esfuerzo, pero nunca es tan grande como el apóstol Pablo, creo que escribe diciendo que no hemos resistido hasta la sangre, resistiendo o soportando el pecado, ¿verdad? Creo que nosotros, de acuerdo a la condición en que fuimos criados, tenemos cierta comodidad, pero cuando nosotros hemos pasado por ciertas adversidades, nos damos cuenta de que podíamos soportarlo, soportamos y podemos salir hacia adelante y enfrentar otras circunstancias. Ejemplo, ¿cómo se forman los militares? ¿Cómo son entrenados los militares? ¿Cómo se desarrollan los atletas? ¿Cómo se ganan las medallas de oro? No se ganan sentados detrás de una computadora y mandando mensajitos en Facebook todos los días. No se manda viendo videos de cómo se hacen los ejercicios. Las guerras no se ganan con gente miedosa, con gente débil, pero todo esto de la formación y la preparación implica un gran esfuerzo. Ahora, nosotros no tenemos la mentalidad de guerra, no tenemos la mentalidad de ser un ejército de Dios, no tenemos la mentalidad de ser soldados de Jesucristo. Y entonces cuando viene un problema nos sentimos sacudir porque no estamos habituados, no fuimos entrenados para la dificultad. Y curiosamente el tema del sufrimiento es un tema que cubre toda la Biblia. Desde que Adán pecó, al hombre le tocó trabajar y comer con el sudor de su frente. Y hasta el día de hoy todavía algunos trabajan como negros para vivir como blancos, y algunos no lo logran. Ahora, el asunto es que demanda esfuerzo, demanda dedicación, pero nosotros a veces no tenemos ese concepto de que es nuestra vida la que está en juego y hay que esforzarnos, hay que luchar para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, y quisiéramos que Dios lo hiciera más fácil. Cuando tenemos grandes dificultades, cuando hay enfermedades que enfrentar, cuando hay etapas de necesidad, de padecer, de pobreza, quisiéramos que Dios lo hiciera más fácil, pero Dios no quiere hacerlo más fácil porque quiere que nosotros nos hagamos más fuertes. Y mientras no entendamos ese principio, vamos a seguir clamando a Dios que Él cambie las circunstancias, que nos saque del desierto, que nos dé agua, cuando Él quiere que pasemos al otro lado de una manera sobrenatural, porque Él por su poder puede sostenernos y Él puede darnos la victoria sin nuestra ayuda. Pero también es importante que no exista nuestro estorbo, porque a veces nosotros estorbamos la bendición. Pues bien, al resumir este pasaje yo encuentro que el Señor directamente, y a mí me encanta la Biblia cuando es Dios quien habla y cuando Jesús habla, porque eso es doctrina, eso no hay que interpretarlo. Es diferente de cuando encontramos las historias y los registros que hay en la palabra de un montón de gente y lo que habló aquel y lo que habló el otro. Cuando Dios habla hay que prestar atención a lo que Dios habla. Y yo creo, en base a este pasaje, que Dios le está dando claves a Josué para la victoria. Y estas claves las resumí de esta manera. Número 1, ser llamado o escogido por Dios. Dios llamó a Josué y le dijo: Moisés ya se murió, ahora tú levántate porque tú vas a repartir la tierra. Llamado, escogido por Dios. Primera clave para la victoria. Pregunto, ¿es usted llamado? ¿Es usted escogido? Hay algunos aquí esta noche. La Biblia dice que hemos sido escogidos.
Dice que Él nos escogió en Él. Hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido llamados a su gloria eterna. Usted tiene un llamado, hermano. Usted ha sido escogido por Dios. Y sobre esa base continúan las demás revelaciones o principios que establecen la posibilidad de que usted tenga victoria. La segunda clave que Dios revela en este pasaje para poder caminar hacia la victoria es tener promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios le dice a Josué? Voy a estar contigo, así como estuve con Moisés. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y eso significa que aunque usted se sienta solo, aunque se sienta desamparado, no estará desamparado ni estará solo, porque el Señor estará con usted. Por eso el salmista escribió: por la inspiración de Dios, con Él estaré yo en la angustia. Cuando usted ha estado en la angustia, Dios ha estado con usted. Su pastor no, porque él anda en Metrocentro. Él anda por otro lado, o quizás en otro valle y en otra angustia. El asunto es que Dios ha prometido que va a estar con usted. No importa cómo usted se siente, Dios ha prometido estar con usted. Y esa es la segunda base para caminar hacia la victoria: tener promesas de Dios. Y hay muchas más promesas en la Biblia que son para nosotros. Y dice la Escritura que todas son sí y amén en Cristo. La tercera base para la victoria que Dios le da a Josué es tener la presencia. Le está diciendo: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Hermano, la presencia de Dios es lo más importante. Pero esto es que realmente tiene que ser una revelación. La presencia de Dios es lo más importante. No es el dinero, no es la salud, no es la libertad, no son las cosas, es la presencia de Dios. Pablo estaba preso y en necesidad y anciano, encarcelado y experimentando el desprecio y el abandono de los que estaban con él o de los que fueron sus compañeros. Pero él tenía la presencia de Dios. Él tenía lo más importante. Y él sabía, y por eso él escribe acerca de victoria y acerca de vencer. Él sabía por experiencia personal que sí es posible autoproclamarse un vencedor a pesar de. ¿Por qué? Porque tenía la presencia de Dios. Y esta es la tercera clave para la victoria que Dios le da a Josué. La cuarta es tener el respaldo. Desde el momento en que Dios le dice a Josué: nadie te va a poder hacer frente, significa: vas a tener tal poder, vas a tener tal habilidad o tales recursos disponibles para tu vida que nadie te va a poder derrotar. Y el Señor viene y habla en términos generales a los discípulos diciendo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero menos de la mitad de la iglesia cree eso. ¿Por qué? Porque ese es nuestro problema. Creemos en Dios, pero muchas veces no le creemos a Dios. Y creer en Dios, la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Tenemos que pasar del punto de que creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en la segunda venida, creemos en su resurrección, creemos que Él es el Señor, a pasar al punto de creerle. Lo que Él ha dicho es verdad. Su palabra es verdad. Voy a aceptarla como la verdad. Y si Él dice que tengo autoridad, pues tengo autoridad. Si Él dice que soy una nueva criatura, soy una nueva criatura. Si Él revela que yo soy un sacerdote, entonces soy un sacerdote. Es un asunto de aceptar la palabra y actuar en base a la palabra. Dios le dice a Josué que va a tener su presencia, como estuvo con Moisés. Y lo que le dijo a Moisés fue: mi presencia irá contigo y te dará descanso. O sea que Dios prometió su presencia a Josué, y juntamente con esta promesa de su presencia le prometió el respaldo, la ayuda, los recursos, la intervención, su favor y todo lo que fuera necesario para que él caminara en victoria. Pero vemos que Dios lo carga a él con una responsabilidad, y esa responsabilidad para mí se resume en dos aspectos. 3 veces Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Y yo creo que cada cristiano tiene que esforzarse y ser valiente para seguir adelante, porque habrá muchas ocasiones para sentirse desanimado, para apartarse de la iglesia, para abandonar el ministerio. Habrán muchas oportunidades y muchas ocasiones para abandonar la carrera, pero es necesario esforzarnos. Ahora, yo veo que la responsabilidad humana, cuando Dios habla con Josué
y le habla de esforzarse y ser valiente, tiene dos direcciones. La primera, cuando leámoslo de nuevo, vamos a la escritura para que pueda observarlo. La primera, cuando le dice en el verso 6, esfuérzate y sé muy valiente, Dios lo conecta con su llamado. Porque tú repartirás a este pueblo, tú vas a repartir todo el territorio, tú vas a entregar la herencia que yo he jurado a sus padres que la habría de dar. Entonces, la primera responsabilidad que Dios le da a Josué es que se esfuerce en relación a su llamado. Y aquí otra vez, clave de victoria. Hay muchos cristianos que no están cumpliendo su llamado. Hay muchos cristianos que saben a qué Dios los ha llamado, pero no lo están haciendo para alcanzar la victoria. Porque si usted quiere ver la bendición de Dios y el respaldo de Dios y el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho, entonces, mi hermano, esta noche quiero recordarle, usted tiene que enfocarse en el llamado que Dios tiene para su vida. Hablaba con un hermano este fin de semana y me decía, no, hermano, mientras la esposa se había levantado de la iglesia, mientras la esposa estaba en otro lugar, no, hermano, si viera que a mí con mi esposa me toca duro, me dice, porque en la iglesia ella cuando le da la gana va y cuando no le da la gana no va. De veras, no creía así yo a la hermana, no me daba así esa impresión de que fuera una mujer inconstante, inestable. No, yo tengo grandes problemas con ella porque ella no va a la iglesia. De repente se le mete que no, y yo le digo, bueno, si querés ir, nos vamos, si no querés ir, salud. Y la dejo, me dice. Y eso es una característica de muchísimos creyentes en cuanto a la inestabilidad, en cuanto a la inconstancia. Ahora luego, si lo trasladamos al llamado y a cumplir el propósito de Dios para su vida, ¿cómo se va a cumplir el llamado si ni siquiera se está siendo fiel en seguir al Señor, siendo fiel en congregarse, siendo fiel en atender su propia necesidad espiritual? Y cuando yo veo al Señor diciéndole a Josué que se esfuerce, le está diciendo, quiero que te esfuerces porque tú vas a repartirle la herencia a este pueblo. En otras palabras, el esforzarse y el ser valiente estaba conectado con el llamamiento que Dios le estaba haciendo. Usted va a tener que esforzarse, hermano, si quiere cumplir el llamado de Dios. Y si usted se enfoca en cumplir el llamado de Dios, sepa que el Dios de los cielos está dispuesto para respaldarle y causar la bendición y la victoria en su vida. Así que una clave para su victoria sería entonces retomar su llamado, enfocarse a qué Dios lo ha llamado y comenzar a hacerlo. Si lo que tiene que hacer es lo que Dios le dijo o Jesús le dijo a una de las iglesias de Asia, recuerda de dónde has caído, pues entonces acuérdese de dónde se cayó, hermano. ¿Hay alguien que me esté oyendo esta noche? Recuérdese dónde se cayó y comience a hacer las mismas obras. Usted sabe hasta dónde su vida iba bien. Vuelva a ese punto y vuelva a hacer lo que tiene que hacer, porque usted tiene que esforzarse con respecto a su llamado. La segunda dirección de la responsabilidad que yo veo que Dios le da a Josué es con relación a obedecer la palabra, a obedecer las leyes. Cuando Dios le dice por segunda vez a Josué en el verso 7 que se esfuerce y que sea valiente, ya no tiene que ver con el llamado, con la tarea, con la asignación que Dios le ha dado, sino que tiene que ver con obedecer la palabra, con conocer la voluntad de Dios y hacerla, con someterse a la voluntad revelada por Dios a través de las Escrituras. Así que le dice, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y aquí entra otra área de aplicación. Si nosotros como creyentes fuéramos más diligentes en atender la palabra, y usted se hubiera hecho desde que se convirtió al Señor la tarea personal de comenzar a hacer una lista de todo lo que Dios le manda a hacer, para poder hacerlo, su vida no solamente fuera diferente en el sentido de ser una persona totalmente diferente, sino que su vida estaría en otras circunstancias totalmente diferentes. Digo, cada mensaje generalmente contiene promesas y contiene mandatos, y al final en esas dos direcciones se divide la palabra, promesas y mandamientos. Ahora nosotros queremos las promesas, queremos las bendiciones sin la obediencia. Nosotros queremos el favor de Dios, el respaldo de Dios. Queremos que Dios nos responda con tremendas cosas sin haber clamado. Queremos lo mejor de Dios y nosotros le damos las migajas de nuestro tiempo.
Queremos que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Queremos que Dios haga obras portentosas a favor nuestro, pero nosotros ni siquiera nos disponemos a rendirnos y a darle una alabanza de la cual Él es digno. Entonces hay algo que no está equilibrado. Hay algo que no es justo en nuestra relación con Dios. De hecho, nunca va a ser justa. Recuerdo la canción de Javier Morín que decía: ¿qué más tiene Él que hacer para mostrarte su amor? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que hacer el Señor, hermano? ¿Qué más tiene que hacer el Señor por nosotros? Si Él ya lo hizo todo, ya hizo provisión para nosotros, se entregó completamente por nosotros, nos ha dado su nombre, nos ha dado su espíritu, nos ha dado libertad para llegar ante la presencia del Padre, nos ha comprado a precio de sangre, nos ha dado armas espirituales, nos ha dado sus ángeles. ¿Qué más puede hacer Dios? La pelota está en nuestra cancha, está en nuestro terreno. Ya no depende de Dios, depende de nosotros. Dios solamente está esperando que las bendiciones se manifiesten por causa de nuestra obediencia, de nuestra fe, de nuestra perseverancia, y muchas veces, hermano, por causa de nuestra intención de obedecer. Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Y cuando alguien comienza a mostrar las intenciones, no son necesarios los hechos, Dios comienza a actuar. Se lo pruebo con la palabra. Dios habló con Abraham y dijo: porque yo sé que Él va a mandar a sus hijos después de Él que caminen en pos de mí. Y ni hijos tenía Abraham, pero Dios conocía el corazón de Abraham. Entonces Dios dice: como yo ya sé el corazón de Abraham, lo voy a bendecir. ¿Qué le parece, hermano, si usted puede ganar bendiciones de Dios con solo tener la intención de bendecirle, hermano? No, pero no alcanzamos a creer y a emocionarnos, ¿verdad? Hay tantas escrituras poderosas en la palabra que pueden cambiar nuestra vida, como esta, de que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Hermano, solo esa escritura le puede dar vuelta a la vida de una persona, porque Él puede hacer las cosas más allá, abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos. Pero hay que aplicarle fe a la palabra para que venga a ser una realidad en nuestra vida. Vemos entonces que Dios le da la instrucción a Josué de que se esfuerce en relación a su llamado. Esa es su responsabilidad para caminar hacia la victoria. Le da una instrucción de esforzarse o de enfocarse en obedecer la palabra, y esto significa, mire, cada vez que usted viene a la congregación, que no sea nada más porque es la rutina, es la agenda semanal, sino es porque usted quiere oír qué Dios tiene que decirle a usted. Y usted tiene que tratar de discernir cuáles son los mandamientos de Dios para su vida y cuáles son las promesas, y llévese ambas. Y cuando usted encuentre los mandamientos, procure, como el Señor le dijo a Josué, procure ponerlos por obra, porque el problema es que somos olvidados. Por ejemplo, les prediqué acerca de dar limosna hace un par de semanas. ¿Ha estado dando limosna? No me conteste. Prediqué acerca de ser generosos a aquellos que ya daban limosna. Han levantado su nivel a un punto que Dios mismo puede dar testimonio diciendo: este hombre, si sus limosnas han subido para memoria delante de mí, si en 2 semanas ha dado lo que no había dado en 10 años. No, el asunto es que oímos la palabra, pero no la hacemos. Y esto es lo que causa un estancamiento. Y entonces estamos año con año congregándonos, el tiempo pasa, arrugas vienen a nuestra vida, debilidad viene, sentimos que se oxidan nuestras articulaciones, las canas comienzan a aparecer, pero no vemos lo que Dios ofreció hacerse una realidad en nuestra vida, porque no hemos sido esforzados en cumplir el llamado y no estamos esforzándonos en obedecer la ley. Estas son las claves, hermano, para su victoria. Yo le aconsejo de una manera bien directa a todos los que vinieron esta noche: averigüe o recuerde cuál es su llamado y esfuércese y vuelva al carril, porque esta es parte de su victoria. Esfuércese por conocer la voluntad de Dios, los mandamientos, porque Jesús enseñó que los discípulos se hacen enseñándoles a hacer las cosas que Él mandó. O sea que el evangelio tiene que ver con mandamientos, no solamente con creer, tiene que ver con mandamientos. Un verdadero discípulo hace la palabra.
Entonces tenemos que obedecer la palabra. Y si la palabra nos manda a ser discípulos, hermano, entonces hay que ir a ser discípulos. Ve, ahí mismo encontramos un círculo. ¿Cuántos estamos realmente interesados en la evangelización? Le planteé el proyecto de evangelización a través de los discos. ¿Ha reproducido algún disco? ¿Le ha regalado el disco a alguien? ¿Está usted invitando a otros a la iglesia? ¿Está anunciando la venida de Cristo? No, estamos muy conformes. Estamos igual que Pedro y Juan cuando Jesús se transfiguró. Señor, es bueno para nosotros estar aquí, hagamos una ramada. Y como nosotros ya la tenemos, aunque sea alquilada, lo que hacemos nada más es pintarla, ver si algún día le ponemos aire acondicionado. Y aquí estamos, Señor, esperando tu venida, Padre. Estamos aguardando tu manifestación gloriosa, Señor. Y el mandato de ir a ser discípulo, y el mandato de ir a los hospitales, y el mandato de ir a las cárceles, y el mandato de alcanzar a los perdidos, y la visión de levantar a la gente de las ruinas. Es que yo no tengo tiempo, pastor. Tiempo no tienen los muertos. Amén. Ellos no tienen tiempo ni reloj. Usted puede ser que no tenga reloj, pero tiene tiempo. El asunto es que ocupa el tiempo en otra cosa. Amén. Estoy hablando suavemente y con cariño esta noche, hermano, porque yo quiero que usted camine en victoria. Así que tome la responsabilidad de enfocarse en cumplir su llamado, y tome la responsabilidad de enfocarse en obedecer las leyes. Es su decisión, hermano, el esforzarse y no perder la motivación. No por ser miembro de una iglesia, no, hermano. Si esto no es ni la sombra de lo que Dios tiene para nosotros. No, la palabra dice que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Dios nos ha dado una posición de hijos, y por eso Juan dice: miren cuán grande es el amor de Dios, que nos ha dado ese título, esa posición, ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Es algo que nosotros no hemos alcanzado a comprender, ser llamados hijos de Dios, sobre todo habiendo sido enemigos, habiendo estado como esclavos del pecado, ser hijos de Dios. Entonces, número uno, veo la victoria, veo las claves o la base de la victoria, y se las repito para que pueda atesorarlas en su corazón. Primero es ser llamado, escogido por Dios. Segundo es tener promesas de parte de Dios. Tercero es tener la presencia de Dios. Y cuarto es tener el respaldo. Ahora, en base a estas cuatro realidades que dependen totalmente de Dios y son una realidad para nosotros en el Nuevo Testamento, lo que resta agregarle es la responsabilidad humana, que se enfoca en dos direcciones: esforzarse y ser valiente con el cumplimiento de su llamado, y esforzarse y ser valiente en el cumplimiento y la obediencia de la palabra de Dios. Estas dos cosas van a traer victoria. Ahora, por otro lado, quiero terminar con el relato cuando, a pesar de que Dios le ofreció victoria completa y absoluta a Josué todos los días de su vida, él experimenta una derrota. Josué capítulo 7 verso 4: subieron del pueblo como 3,000 hombres. Está hablándonos de la ciudad de Jai, la cual fueron a espiar, y alguien dijo: no canses a todo el pueblo, solo manda unos 2 o unos 3,000. Subieron 3,000 hombres, pero estos huyeron delante de los habitantes de Jai, y los de Jai mataron a unos 36 hombres, y el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. O sea que pasó ahí un buen tiempo, un par de horas, hasta que llegó la tarde. Él y los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Era una costumbre, ¿verdad? Echarse polvo, echarse ceniza, como una forma de identificarse con que no eran nada. Se tiraban al suelo, se echaban tierra, una forma de humillación, de hacer ver: somos del polvo, no somos nada, somos inútiles, estamos destruidos. Era una forma de humillarse. Verso 7: mientras Josué está postrado delante del arca del pacto, Josué le dice al Señor: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Oiga Josué hablar, hermano, porque se va a encontrar a usted hablando aquí. ¿Por qué hiciste a este pueblo pasar el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, y no que este es el que bien valiente, pues lo vamos a comer como bocado de pan, pues.
Y no que este era el segundo de los 2 espías que había regresado con un buen reporte. Esto solamente nos revela que todos estamos hechos del mismo material y que aún los más grandes son los hombres más grandes se pueden quebrar, porque todos estamos hechos de barro, hermano. Esto revela la humanidad, la naturaleza humana, y por eso es que hay una maldición de confiar en el hombre, pero hay una bendición de confiar en el Señor. Pero avancemos. Ay, Señor, qué tremendo el valle espiritual en el que cayó Josué. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos rodearán, borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? No me gusta esta etapa de la vida de Josué. Está profetizando la derrota cuando Dios le había profetizado la victoria. Pero eso es lo que nosotros hacemos, a pesar de que tenemos promesas y promesas en la palabra. Confesamos que la enfermedad continuará y tomará el control. Confesamos que no hay salida de la miseria. Confesamos que no hay problema no hay salida del problema o de las circunstancias que nos han rodeado. Oiga a Josué hablar, porque los cananeos, todos los moradores de la tierra van a oír, nos van a rodear y van a borrar nuestro nombre. Mire cómo estaba hablando el hombre de fe. Pero más que mirar cómo está hablando el hombre de fe, mire cómo habla usted, porque eso es más importante al final. Ya a Josué le pasó lo que le pasó. Ahora mire cómo habla usted, porque habrán etapas en su vida en las que se sentirá presionado de tal manera que hablará la derrota, le dará la victoria al enemigo. Mire cómo se anticipa. Josué se va hacia adelante y dice: van a borrar nuestro nombre. ¿Acaso eso estaba en los planes de Dios, hermano? No. Pero Josué está hablando de una manera que solamente se puede entender bajo la explicación de la presión espiritual que él como líder estaba experimentando. Van a borrar nuestro nombre. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú? Le está tirando el problema a Dios, y Dios nunca tiene problemas, hermano. Dios nunca ha tenido problemas, hermano. A Dios nunca nada lo ha tomado por sorpresa. Él hace la provisión antes de que venga la necesidad. Es una verdad, hermano. Él tiene las respuestas antes de que existan las preguntas. Sí. Ahora entonces el Señor le responde, y esta es la razón de la meditación de esta noche. Y le dice Jehová a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando lo que estás hablando? No es un asunto de que yo voy a dejarlos abandonados. No es un asunto de que los voy a entregar a la derrota. Es un asunto de que la responsabilidad que les corresponde a ustedes no la han cumplido, y por eso no están viendo mi bendición. Israel ha pecado. No es mi culpa, es culpa de ustedes. Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado el anatema. Han hurtado, han mentido, lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyen el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y aquí las ideas finales. Si Dios da en el capítulo 1 a Josué la base para que él tenga una vida de victoria, y luego establece la responsabilidad humana para que posea las bendiciones y posea la victoria, ahora a través de esta experiencia en la que no es Josué el que ha pecado, sino un miembro, uno de los militares que estaban participando juntamente con él en la conquista, lo cual nos habla del pecado congregacional. Alguien puede estorbar las bendiciones, un miembro de la familia puede estorbar las bendiciones a toda la familia. Un miembro puede causar divisiones o causar problemas en una congregación. Un líder en una nación puede ser causa de meter maldición sobre el país. Hay pecados que tienen que ver con afectar a los demás. Hay pecados que nos afectan individualmente, pero hay pecados que afectan a las demás personas. Y en este caso Dios les está mostrando que hay un pecado que ha sido cometido por un miembro y que él trajo maldición. Ahora, lo que más me importa para poder concluir es que el Señor les revela cuál es la salida, les revela cuál es la forma de alcanzar la victoria.
La derrota está conectada con el pecado. La maldición es lo que significa anatema, maldito. Hay una maldición en eso. Aprendemos de esta historia que aún los líderes dudan, se pueden anticipar a la derrota y pueden experimentar momentos difíciles. Pero hay una clave importante para poder retomar el camino hacia la victoria, y es quitar el anatema. Entonces alguien tenía esta noche que oír que tiene que esforzarse para cumplir su llamado. Alguien tenía esta noche que oír que tiene que esforzarse para cumplir lo que está escrito en la ley. Pero alguien tenía que oír esta noche que tiene que quitar el anatema de su vida, porque Dios está interesado en la bendición y en la victoria. Pero estas cosas estorban la bendición, estas cosas estorban la victoria, y Dios nos permite que estos registros queden para nosotros, como dice la palabra. Las cosas que fueron escritas para nuestro provecho han sido escritas. Así que Dios ordena que quiten el anatema. Dios ordena que se santifiquen, Dios ordena que se limpien, Dios ordena que se arrepientan. Dios ordena que saquen el pecado de en medio de ellos para que entonces tengan victoria. ¿Y cómo transcurre la historia? Capítulo 8. Después de que han sacado el anatema, han matado a Acán y a toda su familia, y lo han quemado, han tratado correctamente con la maldición. Capítulo 8. Dios les dice: suban, les he entregado la ciudad. ¿Y sabe qué? Dios les dice: y todos los despojos son para ustedes. ¿Sabe cuál fue el problema de Acán? Acán pudo haber estado en la lista de los que se enriquecieran un capítulo más adelante, si tan solo hubiera esperado en Dios, si tan solo hubiera tenido temor de Dios. Porque Jericó era como el diezmo consagrado para Dios. Pero de ahí en adelante, después de Jericó, todo lo que tomaban de las ciudades era para los israelitas. Pero Acán no honró a Dios, no tuvo temor de Dios. Acán no caminó en base a la palabra y trajo maldición sobre su vida. Pero luego, cuando conquistan Jai, Dios le dice: todo lo que está ahí es de ustedes. Si tan solo Acán se hubiera esperado un capítulo más en la Biblia, si hubiera saltado el capítulo donde lo matan. Así que, hermanos, a través de esta historia podemos aprender algunas claves para la victoria. Enfóquese en su llamado y esfuércese. Enfóquese en obedecer la palabra. A veces cuesta obedecer la palabra. Por ejemplo, cuesta perdonar, cuesta dedicar tiempo para el evangelismo, cuesta dar dinero cuando usted siente que no le alcanza, cuesta obedecer la palabra, pero es parte del camino de la bendición. Y finalmente, si el punto es maldición, anatema o pecado, saque la maldición de su casa, saque la maldición de su vida, saque el pecado de su vida, porque Dios está interesado en darle victoria. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque por tu palabra tú nos revelas tu voluntad, y por tu espíritu tú nos guías, tú nos sostienes y tú nos fortaleces. Padre, te damos la gloria, te damos a ti la alabanza con nuestros labios, pero también queremos honrarte con nuestra vida, que nuestra existencia sea nuestro culto racional, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero también queremos adorarte y honrarte con nuestra finanza, sabiendo que tú eres el que da el poder para hacer las riquezas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tus bendiciones, tu paciencia, tu misericordia. Gracias por tu palabra, por hablar a nuestra vida, por ministrar nuestro corazón, nuestra alma esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.